Voces 830, un espacio para el testimonio de los principales protagonistas, la síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo, estas son las voces en AM 830. Tenemos un enorme honor de entrevistarnos nuevamente con gente del IDESBA, el Instituto de Estudios de Desarrollo Social de Buenos Aires, Estela Maldonado, que bueno, siempre nos tiene justamente muy bien informados con sus análisis detallados que hacen sobre la realidad social en Provincia de Buenos Aires, en el conurbano del país. Estamos con Andrés Weiner, a quien la otra vez habíamos entrevistado sobre el tema del impuesto a la riqueza, que ahora está en vigencia, el impuesto a las grandes fortunas. Pero en este caso vamos a hablar con un reciente estudio cuyas conclusiones se han dado a conocer en los últimos días, que tiene que ver sobre el precio de los alimentos. Mucho se habla de la inflación, pero poco se habla, o por ahí se desdobla el análisis, y el precio de los alimentos es como que hay una tendencia a analizarlo por separado. Bueno, los economistas sabrán por qué es esto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Andrés, ¿cómo es este tema de... Bueno, muchos nos dejamos llevar por los índices de inflación mes a mes. Y bueno, el índice medio informas detallado después, pero algunos periodistas nos quedamos con lo primero que vemos, que es el índice inflacionario. ¿Qué hay para decir si tuvieras que dar unas primeras conclusiones sobre tu estudio del índice de precios de alimentos? Bueno, a ver, una de las primeras conclusiones, sabemos, lo primero es obvio que es que la inflación es un problema en la Argentina, y se ha agudizado este problema en los últimos meses, digamos, ¿no? Que vimos que se empezó a volver a acelerar la inflación, lo cual ya es un problema grave. Ahora, dentro de eso, lo que vemos es que, inclusive, lo que agrava más la situación es que los precios que más han venido aumentando desde la segunda mitad del año pasado y los primeros meses de este año son los precios de los alimentos. ¿Y por qué digo que es más grave? Bueno, porque justamente, digamos, los alimentos forman parte de los consumos básicos y esenciales de la mayoría de los trabajadores y aquellos perceptores de ingresos fijos, ¿no? Que reciben algún tipo de plan social, jubilación, etc. Entonces, el incremento del precio de los alimentos, inclusive por encima del promedio general, tiene un mayor impacto en los sectores de menores ingresos, con lo cual tiene un impacto directo en lo que son los índices o los niveles de pobreza y también de indigencia. Por eso es lo que hemos visto en los últimos datos que tenemos, que son de la segunda mitad del año pasado, de ese aumento importante en ambos índices, ¿no? En la pobreza y en la indigencia. Y es justamente lo que nosotros buscamos desentrañar un poquito en este informe y ver cuáles son también los alimentos que más han venido aumentando en estos últimos tiempos. A partir, digamos, ¿no? Como decía yo, de agosto, los precios de los alimentos en general han venido aumentando en la mayoría de los meses, no en todos, por encima del promedio general de lo que mide el INDEC, que es una canasta de bienes y servicios que excede obviamente los alimentos. Tiene que ver con transporte, con recreación, con educación, con salud, con un montón de cuestiones, pero cuyo principal componente son los alimentos. Entonces lo que vemos es que en algunos meses, inclusive por ejemplo en octubre, esta diferencia fue aún mayor. Esta medición está acotada, digamos, a lo que es el Gran Buenos Aires, que es decir, la ciudad de Buenos Aires y todos los partidos que forman el conurbano, digamos, bonaerense. Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo, AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830@gmail.com.